¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy especial. Ella es Paola Osa. Paola Osa es coach en servicios al cliente, tiene muchísima experiencia, una gran trayectoria, más de 25 años en el mercado, experta en capacitaciones corporativas, servicio al cliente, entre otros. Así que le doy la cordial bienvenida. Pau, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo es un honor para mí participar en este hermoso canal que tienes para conversar de temas que son tan importantes hoy en día, ¿no? Y que mucho o poco se conversa sobre servicio al cliente. Perfecto, empecemos por ahí. Y el tema que hemos escogido es muy interesante, es el servicio al cliente en tiempos de COVID. Qué difícil es a veces comunicarse con la mascarilla, con todos los equipos que nos han obligado a poner por nuestra seguridad, que está bien obviamente, pero que ha dificultado y ha cambiado un poquito esa interacción que tenemos con otras personas. Así que el tema va por ahí. Empecemos. Primero para entender y para la gente que no entiende muy bien lo que es el servicio al cliente, por favor, ¿nos puedes dar una breve explicación? ¿Qué es el servicio al cliente? Bueno, hoy en día el servicio al cliente es el eje de la organización, porque cuando hablamos de servicio al cliente, no solamente estamos hablando del cliente interno, sino también del cliente externo. O sea, es una conjugación de ambos factores. Entonces, se convierte en el eje principal de todas las organizaciones. Inclusive, la terminología que se está utilizando hoy por hoy es Customer Experience, que habla sobre la experiencia del cliente. Esto hace que aún más el cliente sea el protagonista y el eje central dentro de toda la organización. Entonces, ¿quién es el cliente? Es aquella persona que participa de manera protagonista en nuestra organización. Y tenemos que estar por esos, ¿no? Y peor ahora en estos tiempos que está tan complicado, como tú mismo lo mencionabas, la parte de la comunicación. Y por tal motivo escogimos ese tema porque finalmente tenemos que seguirnos comunicando y esta área de atención al cliente es fundamental para los negocios y para los emprendimientos. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cómo yo puedo decir, mira, qué buen servicio al cliente que me dan, qué mal servicio al cliente que me dan? Uno, por la experiencia, digamos, generalmente, personalmente, yo regreso a un sitio cuando soy bien atendido, ¿no? Cuando me atienden a tiempo, me sirven un café a la temperatura que yo quiero o el plato de comida está adecuadamente servido. Entonces, tengo esa experiencia, pero en general, ¿cuáles son los lineamientos que uno puede decir, ok, esto puede ser un servicio al cliente o es un tema totalmente subjetivo, que para mí puede ser un buen café, pero para otra persona no? ¿Cómo un poco a entender esto? Claro, verás, el tema de la satisfacción del cliente es subjetivo, porque como tú mismo lo acabas de mencionar, la temperatura del café puede variar de acuerdo al gusto de la persona. Pero volvemos al mismo tema de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente está basada en el yo siento. La empresa da y cómo yo siento y recibo ese servicio, eso va a ser la medición de la satisfacción del cliente. Para esto nosotros tenemos que aprender a conocer a nuestro cliente. Eso es una parte fundamental dentro de la estrategia de servicio. Para yo poder satisfacer las necesidades de mi cliente, tengo que saber quién es mi cliente. Y para esto debo generar una serie de estrategias con las que se trabaja en conjunto con el área de marketing, por ejemplo, para poder entender y desarrollar qué es lo que mi cliente está buscando y cómo yo consigo atraer a esa persona a través del cumplimiento de sus satisfacciones. En su generalidad, las empresas trabajan de forma global, de manera numérica, y lo que buscan es tener y captar un gran número de clientes, pero no piensan en sostener a esos clientes, que es aquí justo donde hablamos de la parte de la satisfacción del cliente. Entonces, yo como cliente busco ciertos parámetros dentro de una compañía, que es lo que a mí me hace que me quede o me vaya, o nunca regrese o siempre regrese. ¿Sí? Porque tenemos dos tipos de productos, los productos que son que nosotros pues consumimos regularmente y los productos que son de paso. Entonces, estos productos de paso puede ocurrir que la persona nunca más vuelva a ese lugar a consumirlo, pero sin embargo siempre tendrá el recuerdo y los otros que hacemos, que consumimos constantemente es donde nosotros podemos fidelizar al cliente. ¿Cómo busco yo esa satisfacción del cliente? Primero, tengo que, como empresa, como te había comentado hace un momento, es conocer al cliente. Yo necesito saber que, por ejemplo, Carlos le gusta el café cargado, con poca azúcar, prefiere azúcar morena y a una temperatura sobre X cantidad de grados. Entonces, toda esta información yo la voy alimentando en mi base
Y cuando Carlos vuelve a mi lugar, yo ya sé cómo servirle el café, porque yo ya tengo esa información. Entonces te va a sorprender cuando llegues y digas, oh, me pasaron el café con el azúcar que me gusta, en la temperatura que me gusta, inclusive la cantidad que me gusta, porque ya las personas empiezan a hacer conciencia de lo importante que es el cliente y alimento esta información dentro de mi compañía, sea a través de bases de datos. Por ejemplo, contamos ahora con los CRM que nos permiten lograr esta valiosa información. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico, donde contamos con un montón de herramientas que nos permiten a nosotros tener esa información. ¿Te das cuenta, Carlos, lo que es eso? No hablemos mucho, hablemos hace 30 años. Hace 30 años esta revolución tecnológica no existía y yo no tenía toda esta data de mi cliente. Pero si hoy puedo hacerlo, ¿por qué no aprovechar para cautivar mejor a mi cliente? Y aunque no lo creas, no lo hacen. O sea, las empresas no trabajan en eso. Las empresas muchas veces trabajan cada área buscando fines diferentes con una sola visión dentro de la organización. Sin embargo, la mentalidad no va direccionada hacia el eje central que es el cliente, porque muchas veces un área busca números, otra área busca promociones, otra área busca cobrar, pero todas estas áreas deben de integrarse buscando un bien común que es el cliente. Entonces, utilizamos estas herramientas que nos permiten conocer mejor y poder medir esta satisfacción de nuestro cliente. Perfecto, súper claro y súper interesante segmentar al cliente, ¿no? No para todos les puede gustar alguna temperatura de una bebida, por ejemplo, o no todos tienen los mismos gustos, o de pronto también hay querer una marca en especial porque tienen esa cierta conexión con una de las marcas comerciales y de pronto pues se genera esa conexión directamente, ¿no? Ahora, vamos un poco a lo que ha pasado. ¿Qué dificultades tú crees que ha existido por esto del COVID y cómo ha afectado directamente a la atención al cliente? Se está atendiendo, obviamente las condiciones cambiaron, pero quiero que tú me cuentes cómo estamos ahora haciendo servicio al cliente en estas nuevas condiciones. Ok, cuando empezó el COVID, tuvimos muchísimas restricciones en realizar este contacto físico con el cliente por todo lo que se dio mundialmente con el tema de la pandemia, siendo un virus que era totalmente desconocido y nadie sabía cuáles eran los riesgos que corríamos al tener contacto con personas. Esto ayudó, pienso yo, de cierta manera, a forzar a las empresas a volverse más tecnológicas. Sin embargo, todas estas herramientas tecnológicas nos han hecho menos, a mi criterio, menos humanizadas, porque no tenemos ese contacto que buscábamos antes. Sin embargo, ha pasado el tiempo, ha pasado más de un año, casi ya vamos a 2, y las cosas han ido volviendo de cierta manera a cierta normalidad. Sin embargo, nos hemos encontrado con una serie de limitantes. Te digo yo, desde el área de servicio al cliente, ha sido muy complicado la parte de la comunicación. Cuando tú generas una atención personalizada, y probablemente a muchos de ustedes les debe haber ocurrido, que las personas usaban, al comienzo, ahora creo que es menos, doble mascarilla, usaban visor, ¿sí? Muchas personas estaban cubiertos con estos trajes que eran antifluidos y estos overoles que nos protegían de un posible contagio y limitaba mucho la comunicación. Primero, la persona que lo usaba, imagínate lo que era atender en una tienda, puesto todos estos equipos durante 8 horas, 10 horas, les generaba cansancio, además de que la temperatura corporal subía y les dificultaba mucho comunicarse. Son barreras de comunicación lo que genera esto, son ruidos en la comunicación, porque no escucha. Entonces imagínate, puesta doble mascarilla, el visor, después llegaba yo, puesta doble mascarilla, el visor, ¿cómo le escuchaba lo que la persona me estaba diciendo? Casi que tenía que sacar rótulos para decir, está en oferta, ¿me explico? Porque no había forma de verdad de comunicarse de una manera clara. Entonces, esto fue uno de los primeros bloqueos que encontramos y la forma de manejarlo, obviamente, era, primero teníamos que atender a nuestro cliente interno que estaba físicamente agotado, emocionalmente devastado, porque hubieron muchas personas que perdieron a seres queridos, que tuvieron la enfermedad, que además iban a trabajar con el susto de contagiarse. Entonces, emocionalmente eso era desgastante y nuestro cliente interno se vio duramente afectado. Después, otro problema que tuvimos fue el llevar el trabajo a casa.
O sea, pasó, ¿no? Yo tuve que llevar el trabajo a casa, probablemente tú también tuviste que hacerlo, porque no asistíamos a nuestras oficinas. Nos tocó abrir un espacio en nuestra casa porque generalmente a nadie, muy pocas personas trabajaban desde su hogar. Entonces nos tocó como acomodar y un poco correr aquí un mueble, meter un escritorio y adaptar ciertos espacios. Al adaptar estos espacios, generaron también ciertos inconvenientes que hasta el sol de hoy yo tengo. Es como que tengo que empezar a manejar y también afectó al cliente interno fue que no existía un horario de trabajo, que se perdió los horarios de trabajo. No es que tú empezabas a trabajar a las 8:30 y terminabas a las 5:30, sino que la gente empezaba ya a conectarse desde las 7:30 y empezaban a escribir y terminaban a las 8 y como sabían que estabas en casa, entonces te llamaban. Sumado a esto que muchas familias tuvieron que quedarse con sus pequeños en casa, los que tenían hijos menores, entonces de repente estabas en la reunión y saltaba uno por atrás o el otro gritaba que no entendía la clase, etcétera. Entonces esto fue un segundo problema que se dio y realmente agravó también las condiciones de atención al cliente. Imagínate que tú estás atendiendo a un cliente, estás haciendo una negociación y de repente tu hijo grite o se te caiga el internet o hayan otro tipo de ruidos que molesten la interacción, por más que trates de estar en privado. Y otro de los factores también que no colaboraron con el tema de la atención al cliente fue la falta de preparación tecnológica que tenían las empresas. Entonces, nos tocó entrar de una forma improvisada, en muchas ocasiones, a solventar estas nuevas estructuras de servicio al cliente y de comunicación para solventar todos los problemas que se dieron en el camino. Fueron muy pocas las empresas que estuvieron preparadas para manejar de forma inmediata el paso a un teletrabajo. ¿Sí? Entonces, las personas, nosotros clientes que queríamos atención, que queríamos llamar, que necesitábamos contacto, se nos dificultaba. Esto se dio en un proceso y te puedo decir que las personas que estábamos tras bastidores como servicio al cliente, tratando de crear procesos que nos ayuden a solventar esto que estaba ocurriendo, tratar de crear herramientas que nos ayuden a nosotros a poder salir con un mejor servicio al cliente. Nos tocó trabajar un montón, nos tocó trabajar mucho porque necesitábamos solventar muchos frentes. Uno era el cliente interno, tú como seguridad industrial debes saber todos los problemas que se dieron y que se generaron a raíz de COVID de manera emocional y física. Y cómo yo respondo a mi cliente de una forma eficiente y rápida como está acostumbrado. Velando por la seguridad de mi cliente, velando por la seguridad de mi compañía, porque yo dejo de atender clientes y todo se convierte en una cadena. Entonces teníamos que trabajar en generar este tipo de herramientas que era, por ejemplo, los chatbots nos empezaron a funcionar bastante bien porque generaba una comunicación inmediata de atención. Los call center, habilitar mucho el teletrabajo desde el call center, pero con conexiones de internet claras, con buenas herramientas para los chicos, para que puedan atender a las personas y solventar los problemas. Y en el caso de comunicación personalizada, ese se nos dificultaba más porque ya no podía pedirle a las personas que se retiren la mascarilla, o se retiren, o sea, la doble mascarilla o se retiren el visor, porque estabas entrando en esta línea de mi seguridad frente a la pandemia. Y un poco la gente entendió, se manejó y las interacciones que existían en los puntos de venta en ese momento, ahora un poco menos, se manejaba distanciamiento y la persona llegaba específicamente a adquirir lo que quería, ¿no? Lo que necesitaba. Esto te cuento así como un resumen de lo que pasó, donde los clientes me llamaban y me decían, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo solvento esto? Y nos tocó sacar herramientas que hoy en día ya son mucho más comunes y ya las utilizamos todos. Definitivamente fue un salto tecnológico y al inicio de hecho hubieron prioridades, ¿no? Que era la salud de los colaboradores. Y bueno, ahora hay una pregunta que se me viene a la mente. Yo he escuchado en algún momento que este puesto de atención al cliente es uno de los primeros que puede desaparecer por la tecnología. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que no, porque la gente siempre va a buscar conectarse con las personas.
Siempre vas a necesitar un nombre, una voz detrás de un número, detrás de un correo, detrás de un mensaje, detrás de una pantalla. Siempre vas a querer conversar, hablar con alguien. Nosotros, de hecho, he trabajado mucho en esto, he hecho estudios y sí existe un factor generacional en donde el tipo de comunicación que requieren yo como cliente es distinto de acuerdo a la generación. Sin embargo, no es un tema que va a desaparecer, no lo considero así. De hecho, cada vez se está trabajando más en reforzar servicio al cliente como el eje central de la organización. Si bien es cierto, existen herramientas tecnológicas, pero porcentualmente, aunque no lo creas, cuando una persona está en un chatbot, hace la gestión de lo que quiere, que muchas veces pueden ser autoagendamientos, generar la compra simplemente poniendo la opción 1, opción 2, opción y listo, tienes cerrada tu compra. Terminan pidiendo por un operador. O sea, siempre vuelven a querer hablar con alguien. Los seres humanos somos seres sociables, entonces siempre vamos a necesitar comunicarnos entre nosotros. Los seres humanos necesitamos compartir, necesitamos estar juntos, necesitamos socializar. Y servicio al cliente es una de esas herramientas que nos permite a nosotros poder socializar dentro de las organizaciones. Concuerdo contigo, pero hay experimentos interesantes, ¿no? Amazon Go, por ejemplo, uno va con el celular y ya nadie lo atiende, no hay nadie. Uno escoge un producto, lo paga con el celular o inclusive y sale y la factura te lo llega inmediatamente al correo electrónico. Y ahora con todo lo que hemos pasado en nuestra región al menos, ahora se hacen negocios a través del WhatsApp Business sin necesidad del contacto con el interesado y se cierran negocios, o sea, hay transacciones electrónicas. Entonces, sí, concuerdo que sí, la parte social ojalá no se pierda, pero en cierta manera también la tecnología nos está ayudando muchísimo a evitar desplazamientos, a ir a la ciudad, por ejemplo, y ganar tiempo, ¿no? Que finalmente también es valorado ahora, ¿no? Así que es súper interesante y ojalá no se pierda, yo concuerdo contigo, somos seres sociales, no se pierda totalmente y más bien nos vamos a encontrar, esperemos algún día ya terminar con esta pandemia y volvernos a encontrar todos, ¿no? Súper interesante. Y finalmente, cuéntame cómo va a ser el futuro de esto, de la atención al cliente. La digitalización, la tecnología es inevitable. Estamos digitalizando procesos. Ahora usar un Zoom, hacer transacciones electrónicas está ya en nuestro día a día. Pero, ¿qué viene después? En el tema del servicio al cliente está muy ligado a la parte de la tecnología y lo que tú mencionabas hace un momento de todas las transacciones que se pueden hacer. Pero recuerda que detrás de cada transacción existe un proceso, existe una persona, existe alguien que lo está desarrollando, alguien que lo está trabajando, alguien que está validando. Entonces siempre va a haber esta parte de servicio al cliente. La tecnología va a seguir avanzando y vamos a tener procesos que nos van a ayudar a agilitar y a ser más eficientes en los tiempos de respuesta a nuestros clientes, ¿sí? A mí eso me parece maravilloso. El proceso, pongamos como tenemos ahora, pongamos un ejemplo de las aerolíneas. Las aerolíneas tú antes tenías que llegar antes al aeropuerto, hacer la fila, hacer tu check-in en el counter, hacer que te pesen las maletas, te pongan el ticket, te impriman tu boleto, entonces ahí te imprimían el boleto y de ahí seguías con el resto del proceso. Hoy en día tú tienes estos kioscos donde simplemente llegas, pones tu reserva, tu número de cédula, validas la información, te imprime el ticket de la maleta, te imprime tu pasaje, pones en tu equipaje y simplemente entregas. Y el resto continúas. Entonces, esto es una parte de la tecnología que nos ayuda a nosotros a agilitar los procesos. Entonces, estoy logrando yo que la experiencia de mi cliente en el aeropuerto con mi aerolínea sea mucho más agradable, porque no va a esperar tanto, no tiene que levantarse tanto antes, no tiene que correr, normalmente lo que ocurre en un viaje, ¿no? Entonces, ese es el objetivo y yo creo que hacia allá vamos. Siempre vamos a pensar en cómo hago yo para que mi cliente esté satisfecho cada vez de mejor manera. Y lo que tú dices es cierto, el tiempo se ha vuelto en un factor tan importante y tan valioso que en realidad debemos de trabajar en pos de él, porque cada minuto a nosotros nos representa muchísimas cosas. Nos puede representar tiempo en familia, nos puede representar tiempo para nosotros, nos puede representar negocios, nos puede representar inclusive mucho dinero. Entonces tenemos que pensar en eso y yo
estoy convencida de que existe esta tecnología que nos va a ayudar a manejar. Así como te comento que soy parte de la Asociación Internacional de Servicio al Cliente IPSA, y nosotros en estos últimos tiempos hemos venido trabajando y conversando justamente esto que tú acabas de mencionar. ¿Cómo humanizo yo esta tecnología que nos está ganando? Entonces, ¿cómo humanizamos el servicio al cliente a través de la tecnología? Y eso existe, eso lo podemos hacer. Nosotros tenemos una herramienta como la que estamos disfrutando en este momento de la entrevista, que es el Zoom, que permite que muchas personas nos vean, aún en donde se encuentren, en el país que estén, a la hora que estén, y puedan ser parte de este espacio, lo que no ocurría antes. Entonces, a través de la tecnología me permito yo llegar y expandirme a más personas. Entonces, sí tienen también sus factores que nos van a favorecer. Excelente tema y realmente sí, algo que estamos viviendo, de hecho, de pronto nuestra región está un poquito más atrasada con Norteamérica o países europeos, pero hemos dado un salto increíble en este tiempo. Y bueno, ahora, por ejemplo, la otra vez que fui a un sala de cines, prácticamente tienes todo el servicio, inclusive te puedes ya pagar desde tu celular lo que te vas a servir. Inclusive solo falta yo, como decía en forma de broma, el número del parqueadero y escoger si es que quieres que te laven el carro o no. O sea, todo puedes escoger a través del celular. Es algo increíble que estamos viviendo. Así que, en todo caso, súper interesante este tema. Mi querida Pau, yo te agradezco muchísimo por habernos compartido, a todos ustedes también por estar en este espacio. Y no me queda más que nuevamente agradecerte, Pau. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Me encanta compartir y poder hablar de este tema tan lindo como el servicio al cliente, porque al final todos somos servicio al cliente. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ti. Una buena noche. Igual, un gusto. Chao.